Os Encontros Filarmónicos. Un programa que acompaña o programa de man da temporada de concertos da Sociedade Filarmónica Ferrolana. Hola amigos de la música, ¿qué tal estáis? Soy José Álvarez, soy periodista y soy socio de la Sociedad Filarmónica Ferrolana. Y tengo el gustazo inmenso de daros la bienvenida a esta edición monográfica de jazz, Dos Encontros Filarmónicos, este espacio con el que desde Ferrol os acercamos lo mejorcito de la música que pasa por Galicia y se asoma aquí a nuestros escenarios del Auditorio de Ferrol y de nuestro precioso Teatro Jofre. Un Teatro Jofre que fue la sede, la casa, la reunión que hizo posible que nos juntáramos con uno de los mejores músicos de nuestra ciudad en el concierto número 623 de esta larguísima temporada de 76 años consecutivos de música que nos iba trayendo la Sociedad Filarmónica Ferrolana a nuestra ciudad. Se trata, ya lo sabéis, del sexteto de Baldo Martínez, uno de los músicos ferrolanos con mayor proyección internacional de nuestro tiempo y de la historia entera, de hecho. Bueno, esto que estamos escuchando para daros la bienvenida y que han interpretado para nosotros sus músicos es parte de su proyecto Música Imaginaria, que es una de las obras de jazz contemporáneo más representativas y más reconocidas de lo que se ha hecho en Europa en los últimos años, desde luego. Todo esto nos llega de la mano de un sexteto espectacular que Baldo Martínez ha montado reuniendo a un elenco de músicos impresionantes, unos intérpretes tremendos, empezando por el propio Baldo, que además de contrabajista, por supuesto, es compositor de esta música y director del sexteto. Lo acompañan João Bagadas, un acordeonista portugués muy joven y lleno de talento que viene desde Oporto. Desde Granada, Julián Sánchez a la trompeta. Juan Saiz desde Cantabria al frente de los saxos y la flauta. Juan Saiz, que por cierto es un habitual colaborador de Marco Mezquida, el pianista que tocó con Chicuelo, el guitarrista flamenco, también en nuestra anterior sesión de jazz acá en el Teatro Jofre hace no tantas semanas. Completan el sexteto el joven vibrafonista ibicenco al frente de la marimba y del vibráfono Andrés Coll y para arroparlos a todos la percusionista gallega Lucía Martínez al frente de la batería. Estos músicos de ensueño forman el recientemente creado sexteto de Baldo Martínez, con quien vamos a hablar a continuación. Esta entrevista y este programa va a ser especial en su formato. Esto se debe a que, bueno, ya sabéis que quienes de vosotros seguís nuestro espacio a través de YouTube, que siempre que nos es posible hacemos nuestras entrevistas y nuestras grabaciones, como es el caso también, en vídeo, para que podáis acercaros todavía más a los protagonistas de la música que os traemos a lo largo de toda la temporada. En este caso tuvimos un problema técnico y solamente la primera mitad de la entrevista pudimos registrarla en vídeo. Una segunda parte la dejaremos en audio para quienes escuchéis nuestro espacio a través de plataformas de audio. No notaréis probablemente gran cambio, tal vez algo en la calidad de la grabación, pero la cámara se nos quedó atascada y es un problema técnico que no pudimos solucionar durante la entrevista. Así que vamos a dejaros enseguida con esta conversación tan interesante que nos dio Baldo Martínez
en los dos formatos. Primero en vídeo, después de escuchar este maravilloso sexteto con esta música imaginaria con la que os hemos dado la bienvenida. Y a continuación, pues eso, la entrevista en vídeo y justo después continuamos en audio, porque la charla con Baldo Martínez la verdad es que fue interesantísima, una auténtica gozada y es un disfrute tanto escucharlo improvisar con el contrabajo en el escenario junto a sus compañeros, como hablando de música y contándonos su visión de este arte tan bonito que trajo a escena para todos nosotros. Antes, como presentación, dejadme que recurra a las notas del programa que la Sociedad Filarmónica preparó a partir de anotaciones de nuestro compañero Pablo Sanz, periodista crítico musical. Baldo Martínez, contrabaixo, dirección e composición. Baldo Martínez, Ferrol, 1959, realizou estudos musicais no Conservatorio de A Coruña e no Municipal de Barcelona. Comezou os estudos de contrabaixo co profesor Fernando Salga e continuou profundizando na técnica do instrumento con David Thomas e Todd Coleman. Tamén estudou armonía enfocada ao jazz con este último e con Bill Dobbins. A día de hoxe, Baldo Martínez é un dos músicos máis representativos do jazz contemporáneo feito en España e ao mesmo tempo un dos músicos máis destacados no panorama europeo, afastado das correntes do jazz americano e moi na liña do jazz europeo actual. No seu contrabaixo habitan todas as escolas, pero el atópalle sentido á vida en todos os contextos do momento. Baldo alterna a súa actividade musical entre o jazz e a música libre improvisada, e as súas fontes de inspiración van desde o folclore ata a música contemporánea. Consolidado en bandas tan carismáticas como Clunia ou Ciclus, o ferrolán recolleu a súa particular visión da música popular galega e da música libre nos discos e nos escenarios, aínda que lle gusta simplemente etiquetala como jazz contemporáneo. Aquí dejadme que haga un inciso, queridos amigos, porque justo en Clunia, Baldo Martínez colaboraba con el compositor y pianista coruñés Nani García, que en nuestro siguiente concierto del próximo 24 de abril estrena una obra, Ekphrasis, con la Sinfónica de Galicia. Ya hablaremos de eso en nuestro próximo programa. Intentaremos hablar con Nani García mismo, pero no deja de ser bonito que tengamos en Ferrol a dos integrantes de Clunia en el mismo mes. Es un lujo para todos nosotros. Sigamos dando un repaso con las notas de Pablo Sanz a esta trayectoria de Baldo Martínez. A finais dos 90, asina un dos cumes do jazz español, Proxecto Miño, unha obra composta para medio formato que tiña nas súas veas a música popular galega e cuxo disco foi considerado pola revista francesa Jazz Magazine como un dos 10 mellores discos do mes en xaneiro de 2008. Tamén foi mellor disco do ano 2008 pola revista Cadernos de Jazz e nomeado como mellor disco de jazz nos premios da música. Durante este tempo continuou traballando con moito éxito con diferentes socios e formacións, Tries, Fragile Giant, Boom Trio, co saxofonista e clarinetista italiano Carlo Actis Dato ou co pianista alemán Joachim Kühn. O Cuarteto Europa, xunto ao violinista francés Dominique Pifarelli, o trombonista suizo Samuel Blaser e Ramón López na batería e percusión, foi un dos seus últimos proxectos e posiblemente o máis internacional. Foi presentado en Valencia, Madrid e en distintos festivais, entre outros no Festival de Jazz da Fundación Serralves. Pero desde a creación da suite Proxecto Miño, non se enfrontou a composición en grande ata o de agora, con este extraordinario proxecto de título revelador, Música Imaginaria. Música Imaginaria é considerada unha obra mestra do jazz contemporáneo. Está inspirada en distintas correntes da vanguarda jazzística e nela fusionanse elementos do folclore galego, a improvisación libre e a música contemporánea europea. Baldo Martínez, un mestre do contrabaixo, logrou crear unha obra que trascende as etiquetas e penétrase nun territorio sonoro único e persoal. A súa estrea absoluta tivo lugar no verán de 2023 no Festival de Jazz de Vitoria cunha gran acollida.
Na súa execución participan 6 destacados músicos da escena jazzística española e portuguesa que gozan dunha gran proxección no jazz contemporáneo europeo. A percusionista galega Lucía Martínez, unha muller que colaborou co contrabaixista en numerosas ocasións, o saxofonista e flautista cántabro Juan Sáez, o trompetista granadino Julián Sánchez, o vibrafonista ibicenco Andrés Coll e o acordeonista portugués Joao Barradas. A peza consta de 7 movementos e recibe todas as certificacións dunha excelencia jazzística inmaculada pola exuberancia dos arranxos, a contundencia das súas execucións, a interacción entre os seus membros e a emoción das composicións. Para superar este reto, o contrabaixista riscou unha vez máis utilizando instrumentos pouco habituais en jazz, como o acordeón ou o vibráfono e marimbas, cuxa soa presenza achega outras sonoridades novas e de enorme riqueza expresiva. Sobre o grupo planea un sentimento de liberdade irrefreable, pero todo está baixo control de Baldo Martínez, que mostra unha enorme xenerosidade para cos músicos que o acompañan. Hai pasaxes melódicos dunha beleza inclasificable e arrebatos interpretativos esporeados por improvisacións que sempre fondean en bo porto. Música Imaxinaria foi, sen dúbida, un dos grandes éxitos dos ciclos de jazz do Centro Nacional de Difusión Musical, e por extensión de todos os nosos escenarios. Con esta magna obra, Baldo Martínez segue reivindicándose como un creador absolutamente necesario para entender a evolución do jazz español nas súas últimas 2 décadas e o que está por chegar. Hasta aquí las notas de nuestro compañero Pablo Sanz, periodista crítico musical. Y dicho esto, queridos amigos de la música, no os voy a hacer esperar más. Aquí entre ferrolanos damos la bienvenida y os dejo ya para todos vosotros con nuestro invitado, nuestro protagonista y nuestro músico de bandera. Al contrabajo y al frente de su propio sexteto de músicos excepcionales, con todos vosotros, Baldo Martínez. Baldo Martínez, bienvenido a Encuentros Filarmónicos, que es este huequito que tenemos musical para hablar con todo el público ferrolano. Juegas en casa, sí. Bienvenidísimo. Cuéntanos para empezar, ¿qué es esta música imaginaria que traes? Bueno, muchas gracias primero por recibirnos a todo el equipo, a todos los músicos. Y bueno, ¿qué es esta música imaginaria? Bueno, esto, como lo que suelo decir así cuando me preguntan sobre este proyecto, que es el último que he realizado hasta ahora, todos los proyectos suelen ser un poco un resumen de lo que estás haciendo, ¿no? Pero en este caso yo lo siento más como eso, ¿no? Es decir, no un resumen de voy a hacer 4 notitas aquí, sino que es como todo lo que has
digamos, de las fuentes que has bebido durante tanto tiempo y tal, experiencias que has tenido, digamos, que salen aquí. También un poco como lo que uno va buscando, porque siempre es como aquel violonchelista que está desafinando continuamente y tal, ¿no? Y buscando cuál es la nota, ¿no? Y tal, es como un chiste, una caricatura, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Te vas buscando, bueno, pues tu camino dentro de la música. Y en este hay como muchas caras, ¿no? De lo mismo. Yo entiendo, en parte soy yo, porque somos 6, pero digamos el que propone la música y un poco puede manejar un poco la historia, pues soy yo, pero somos todos los que lo hacemos, ¿no? Pero lo siento como eso, distintas caras de una misma persona, o de un mismo músico, más bien. Sí, no, has llegado, bueno, eres uno de los músicos representantes un poco del jazz español más internacionales, con más trayectoria. No sé qué puedes decir un poco de eso, háblanos de ti, de ese camino que has hecho, un poco qué influencias, digamos, qué has recogido, ya sé que es un poco etéreo a lo mejor de resumir, ¿no? Pero qué has recogido de cada sitio, qué vivencias tienes, qué experiencia musical, digamos, qué ecos hay en esto que nos traéis hoy. A ver, como te decía, claro, contar toda la historia es complicado, ¿no? Pero sí que hay cosas, es decir, vamos a ver, ya yéndonos a cosas más concretas. A mí, por ejemplo, la improvisación siempre ha sido lo que más me ha traído de esta música, ¿no? Del jazz. Que a todo esto, dicho sea de paso, lo considero, no solamente lo considero yo, sino consideramos los músicos no como un género, no como un estilo musical, sino como una forma de hacer música. De hecho, el jazz ha bebido y sigue bebiendo, además de una manera desaforada, diría yo, de todas las fuentes que encuentra. Desde las fuentes folclóricas de todo tipo, de todos los sitios, de los lugares del mundo, hasta de la propia música clásica, del rock, del heavy, del rock progresivo, de la música latina, de todas las fuentes. Aquí donde haya, es decir, el músico o el artista en general debe de tener curiosidad, ¿no? Por buscar cosas, descubrir cosas y tal, ¿no? Y después plasmarlo en su discurso. No tiene que decir que copie, sino que coge cosas que le pueden interesar, ¿no? Entonces aquí, claro, hay muchas experiencias, es decir, desde proyectos en los que he colaborado con músicos grandes maestros, como además un caso es Joaquín Kuhn, por ejemplo, pianista, que además fue un punto de encuentro entre Andrés Coll, el vibrafonista, y yo, porque Andrés Sivicenko, Joaquín vive en Ibiza, y entonces Andrés lo conoció y bueno, pues se pegó a él como, vamos, de muy buena manera y está aprendiendo de él y ha aprendido montones de cosas, ¿no? Y entonces le habló Joaquín de mí, y entonces se puso en contacto conmigo y bueno, coincidió en el tiempo este proyecto y entonces, claro, lógicamente, pero que Joaquín también ha sido una persona que me ha influido mucho. Músicos que he escuchado y músicos con los que tuve la suerte de haber escuchado y después haber tocado. El caso de Kenny Wheeler, por ejemplo. Para mí uno de los grandes de la trompeta, para mí es la referencia de la trompeta, que en Julián Sánchez, el trompetista, yo lo escucho también, ¿no? Entonces es como que coges así de un sitio y de otro. Después, claro, hay cosas de experiencias que tuve ya más a nivel folclórico, como puede ser, bueno, y las primeras cosas que hice dentro del folclore fue hace muchos años, hace más de 40 años, con el grupo DOA. Entonces ahí fue la primera vez que con Miro Casabella, Sean Piñón y tal, y entonces ahí es un poco donde me metí más dentro de la música folclórica, pero bueno, eso fue como una especie de, bueno, paso por ahí y yo sigo, pero siempre me atrajo mucho. Y después surgió el proyecto Miño, que también además lo tuvimos la oportunidad de presentarlo aquí hace años, y eso también está ahí, también está en música imaginaria, ¿no?
Entonces, es como que encuentras de todo. Es decir, es eso, lo que yo he caminado, bueno, pues lo vas un poco aportándolo aquí. Entonces, ¿qué más? Después, experiencias que tienes, lo que aprendes con muchos músicos. Ya te digo, esto es un resumen. Sí, claro, sí. Una de las cosas que destaco mucho, que es lo que aquí creo que se percibe, y yo por lo menos lo percibo desde el primer día, somos 6 músicos y yo propongo la idea, pero aquí no es una cuestión no hay jerarquías en el sentido estricto de la palabra, de yo aquí mando y tú haces lo que digo yo. Claro. Aquí cada uno tiene que tener libertad, porque para mí no vale la música si no hay libertad. Entonces es muy importante la generosidad. Generosidad ya no solamente para el que está escuchando fuera, sino con el músico que lo estás compartiendo. Esa generosidad es como un generador de energía que hace que la música crezca, ¿no? Y aparezcan cosas que ninguno sabíamos que estaban ahí. Aparecen y eso al mismo tiempo genera otra, ¿no? Entonces es algo muy importante y es algo que aprendes también con la experiencia de los años. Yo me acuerdo de cuando en los tiempos de Clunia, estamos hablando de los años 80 y tal, de a lo mejor coincidir en festivales y de repente venía no sé qué All-Star, ¿no? Además más y tal, y veías a, bueno, grandes, ¿no? No voy a decir ningún nombre, pero que no viene al caso. Entonces, que decíamos, sí, se encontraban en el avión, ¿no? De camino a Europa, se encontraban en el avión. Eran grandes músicos, que además los conocías de cosas, pero cuando se juntaban en el escenario, aquello no funcionaba. ¿Por qué no funcionaba? Un poco por los egos todos que tenemos, ¿no? Claro. Y entonces faltaba un poco esa generosidad, porque el ego podía con esa generosidad. Entonces por eso es muy importante, sí que lo podían hacer y lo puedes hacer. No digo que yo sea un ejemplo, no quiere, pero es lo que buscas. Claro, pero esas son esas cosas que pasan, ¿no? Es decir, si tú tocas y cada vez tocas mejor y cada vez dominas más un poco, pues el ego te sube, ¿no? Como en cualquier claro. profesión. Pero que si aún encima tú eso lo pones delante de todo y te olvidas de que estás con otros, pues allá se va todo, ¿no? Entonces encuentras a uno, que es un grupo de 6, sí, había 6, no era un grupo de 6, eran 6, ¿no? Claro, sí. Y eso es una de las cosas importantes, y ya te digo, creo que aquí, yo desde el primer día, desde que empezamos, lo montamos en Vitoria, esto en una residencia de un par de días que estuvimos, y después lo estrenamos. Y yo me quedé muy gratamente sorprendido con lo que puso cada uno y lo que sigue poniendo, ¿no? Bueno, maravilloso, sí, no pisáis, todo lo contrario, estáis construyendo, veía ahora en el ensayo, estáis construyendo juntos constantemente. Claro, y hay que estar también muy a la escucha, claro. Y al mismo tiempo no sé, es que todo lo tienes que hacer, digamos, sobre la marcha, ¿no? A mí también es lo que me gusta, lo que me apasiona, eso es lo que, el vértigo ese que te da de qué decisión tomo ahora. No, ¿sabes? Y eso también es otro motor, ¿no? A la hora de crear. Claro, ¿no? De alguna manera, además, el jazz es un poco crear en escena. Me imagino que, bueno, sí. Sabéis más o menos dónde os encontráis, quedamos en la siguiente, sí. Como quien dice, ¿no? Pero a ver por dónde va cada uno, ¿no? Pero la sesión es un mundo, un poco. Pero bueno, en este proyecto también otra de las cosas importantes es que a mí me gusta mucho la composición. Te decía que la improvisación, sí, pero me gusta mucho la composición. Entonces, me gusta, es un reto para encontrar ese equilibrio entre libertad en el músico para desarrollar lo que quiere decir, ser improvisador y que sea algo improvisado, sí. Pero al mismo tiempo el respeto a la composición y que la composición sea el generador de toda esa improvisación, ¿no? Es decir, es un compendio de dos cosas que aparentemente son contrarias, ¿no? Aparentemente, pero que están muy relacionadas. No, claro, es como en la música antigua también, que tenías un patrón a lo mejor armónico, lo que sea, y a partir de ahí cada cual tiraba y cada vez se tiraba de una manera. Sí, que eso es una cosa que se ha perdido, que bueno, se va recuperando y tal, pero en general se ha perdido mucho dentro del ámbito, porque dice la música antigua y después viene lo que llamamos la música clásica y tal. Vale, pues ¿por qué no seguimos con lo mismo? Vamos a coger aquellas cosas que tienen valor y vamos a conservarlas, a desarrollarlas, ¿no? Claro. A mantenerlas. Y no, de repente se pierde. Y al final, y dices tú, hostia, pierdes eso
Es como los actores, por ejemplo, que ahora se desarrolla mucho el actor improvisador, ¿no? Es muy necesario eso, porque el actor improvisador, claro, le das esa libertad y esa capacidad para poder interpretar él como quiere y sentirse cómodo, pero aportando al personaje lo suyo y reforzándolo, ¿no? Si estás cerrado a yo tengo que hacer esto, al final queda algo artificial, pierde, no fluye. Y que es una cosa que le pasa mucho, sí, en general, y especialmente en la música clásica, a los intérpretes de principios del siglo XXI, de esta época, ¿no? Que quieren ser tan como el disco, todo tan perfecto, todo tan cuadrado, que se pasa a lo mejor uno de maquinal, ¿no? Y se ha perdido a lo mejor una frescura ahí que sí, bueno, es bonito recuperar. Fíjate, ayer teníamos una conversación de noche en la cena y tal, estábamos varios del grupo y después amigos, músicos y tal, y estábamos hablando justamente sobre eso, de lo que es los estudiantes, ¿no? Cuando se ponen a aprender cómo toca fulano, ¿no? Pero lo que hacen es, lo voy a copiar tal cual, y al final te quedas tanto en la copia que te olvidas de ti. Y entonces, al final lo tuyo es una especie de collage, de mezcla de esto y esto. Uno pongo uno pegado al otro y dices, jolín, ¿y dónde estás tú? ¿No? Entonces sí, vamos a copiarlo, claro, por digamos lo de la perfección, ¿no? Sí. Que lo de la perfección, yo diría que hasta es un defecto, ¿no? Porque interpretar bien, articular bien, buen sonido, son cosas fundamentales, ¿vale? Pero eso de que la aspiración, que el objetivo que tengas es la perfección, que además no existe, pues hace que te hayas olvidado de cuál es el objetivo principal, ¿no? Claro. Y entonces es eso lo que dices tú, el buscar que todo suene clavado. Bien, ¿y ahora la música? ¿Dónde está? Claro. Pues, esa parte orgánica, un poco de claro. viva, como un ser vivo, imperfecto pero vivo. Exactamente, tiene que haber vida. Si no, cuando tienes un concierto que no sale muy allá, ¿no? Normalmente es porque esa frialdad es porque tú no estás, no le falta eso, no es orgánica la música, está todo muy, muy bien. Ahora tocas tú, después voy yo, ahora haces tú esta señal. Poned la luz, por favor. Gracias. Y es eso, es que es como todo muy mecánico. Ahora te toca a ti, después me toca a mí, tal, pum, ahora todos a la vez, pum, final, se acabó, ¿no? Entonces se queda en eso, ¿no? Y dices, no, eso es, digamos, un poco como quien dice casi el papel donde voy a escribir lo que voy a hacer, ¿no? Claro. Hay una pregunta un poco ingenua de extraterrestre, ¿no? Que ve el mundo y el jazz muy desde lejos y le parece que se puede simplificar de esta manera, ¿no? Pero sí. ¿Dirías que hay una diferencia de actitud a la hora de ver lo que es el propio jazz en Europa y en Estados Unidos? Diferente, sí, hay una escuela. Sí. ¿Cómo lo simplificarías así, de manera muy didáctica? Es difícil porque, por ejemplo, hay corrientes americanas que se acercan mucho a Europa y entonces pierden, porque yo creo que uno de los problemas en Estados Unidos es que el peso de la tradición es muy fuerte. Claro. Entonces, despegarse de eso, que además lo que hace eso, al despegarte de la tradición, haces que ampliar digamos, el campo, ¿no? Claro. Todo el espectro, entonces puedes buscar en más sitios desarrollar otra forma. Pero el peso de la tradición, digamos que los anquilosas, sí. Anquilosas, sí. Y entonces hace que aquello no avance, ¿no? Es más complejo, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas. Y después en Europa no tenemos ese peso y no tenemos esos prejuicios. Entonces, buscamos las fuentes, son todas las fuentes. Hemos aprendido un poco de lo que es el jazz, del origen, y lo entendemos como eso, una forma de hacer música que el mismo músico afroamericano, yo sí. Conozco y hablando con ellos, algo que yo pensaba y de repente hablando con un amigo afroamericano, músico, y que me dice, bueno, es que el jazz es eso, es una forma de hacer música, ¿no? Digo, coño, o sea, eso que yo tenía en la cabeza que decía yo, a mí me parece que... Y esto ya de hace tiempo, ¿no? Sí. Entonces es esa gran diferencia. Entonces en Europa sucede de otra manera, se hace el jazz de otra manera, aunque ya te digo, hay muchos puentes, hay muchos músicos americanos que tienen mucha conexión con músicos europeos, pero es otra forma de entenderlo.
es otra, la historia nuestra, la cultura nuestra es otra. La cultura afroamericana, de donde procede el jazz, es una cultura mestiza, lo cual enriquece mucho, pero al mismo tiempo, claro, nace allí. Nosotros, digamos, salimos como libres, ¿no? Sí. Sí, para eso. Después ya podemos entrar en detalles, ¿no? de lo que es, ¿no? Pero, por ejemplo, yo una cosa, no sé si llamarla curiosa, Sí. cuando decidí hacer el primer proyecto mío, es decir, Sí. afrontando yo toda la composición y todo, una de las cosas que, simplemente como un ejercicio, ¿no? Yo venía tocando swing, tocando, claro, lo que es ese lenguaje del jazz tradicional y tal. Entonces dije yo, bueno, todas las composiciones, como tenía ideas, ya había compuesto distintos temas, y de lo que yo llevaba escuchando también de otros músicos, dije yo, bueno, voy a hacer una cosa, no voy a utilizar ese tipo de articulación, ese tipo de subdivisión que está basada en el swing. Voy a tratar de evitarla, pero siguiendo con el resto. Es decir, la improvisación, los temas, la flexibilidad a la hora de interpretarlos, todo, ¿no? Y entonces eso me lleva a coger otros elementos, ¿no? Distintos que están por ahí, que no pertenecen a la otra música, sin dejar la otra, porque sí, claro. Considero que yo sigo manteniendo esa es la esencia del origen de esa música, al margen de los detalles técnicos, es en qué se basa esa música, ¿no? Y bueno, pues por eso el tema también de la diferencia también del músico europeo y el músico norteamericano. Sí, pasa lo contrario que con otras artes, ¿no? Que a lo mejor tenemos nosotros el peso de la historia en Europa y aquí les afecta a ellos, claro. Claro. ¿De dónde bebéis todos los elementos musicales que traéis a esta música imaginaria, este concierto de Ferro? Vale, yo te puedo hablar de dónde yo. Sí. Porque después cada uno tiene sus fuentes y las refleja después en su discurso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, hay un tema que se llama Danza Imaginaria, que tal vez sea el tema más folclórico. Tiene algo de africano, pero al mismo tiempo tiene algo también de folclore, a lo mejor más cercano, más de aquí, ¿no? Pero después, incluso cuando la tocamos, de repente ves que yo hago el acordeonista, está reflejando una historia que suena a brasileña, por su forma de tocar, ¿no? Sí. Entonces son fuentes que cogemos de un lado y de otro, ¿no? En ese caso. Pero después, por ejemplo, el primer tema que abre el disco y el primero que abre los conciertos, que es A través del muro, es un tema que... Es un tema que está basado mucho en una línea más americana de free jazz, de la escuela de John Thorpe, en la cual se trabaja de una manera, pues eso, mucho más libre y las estructuras se mueven más, no hay historias tan preconcebidas, trabajando con rubatos, pero al mismo tiempo no rubatos lentos o tal, sino rubatos como muy de brochazos, ¿no? Sí. Y eso está sacado digamos, de la escuela de jazz de vanguardia americano, la neoyorquina y tal, ¿no? Pero después hay, por ejemplo, otro tema como es Luz de Marzo, que ¿de dónde viene? Bueno, Luz de Marzo, que ¿de dónde viene? Bueno, pues está inspirado más en la música, en el jazz nórdico, el ECM de los años 70. Bueno, son algunas. Es que podría soltarte más, ¿no? Pero ahora mismo así que se me ocurren así unas cuantas. Hay uno de los músicos de jazz más internacionales de España, resulta que es de Ferrol, y estás aquí tocando en casa. ¿Qué sensación te da por traer esto aquí? Hombre, la sensación es lo que yo siempre pienso cuando vengo aquí, que es yo quiero compartir mi música con mi gente, y mi gente es la gente de
de Ferrol. Yo cuando vengo aquí, ayer me pegué un paseo, tuvimos la suerte de poder venir con tiempo, y entonces ayer me di un paseo por ahí. Y claro, ves la ciudad que, claro, la última vez hace 3 años o 4 años y la anterior hacía 8, es decir, vengo de Pascuas en Ramos, ¿no? Y vas viendo los cambios, pero al mismo tiempo es como un viaje en el tiempo, ¿no? Y esa sensación de mostrar a tu gente lo que estás haciendo es como una obligación que siento, y al mismo tiempo una felicidad poder compartirlo con todos, ¿no? Y bueno, y hacerlo aquí, en el Jofre. Es decir, yo me acuerdo cuando venía aquí a ver los conciertos de la Filarmónica, que es quien ha organizado este concierto, los conciertos de clásica, estamos hablando de los finales de los 70. Y yo tocaba heavy en aquella época, que fue con lo que empecé, con la música, y bueno, claro, tenía curiosidad por muchas músicas. Entonces, ¿dónde escuchaba música clásica? Pues en el Jofre, en los conciertos de la Filarmónica, que por cierto eran conciertos, a ver, es el recuerdo que tengo, de aquella que veníamos, pues no era mucha gente tampoco la que veníamos, ¿no? Es decir, no estamos hablando de todo lleno y tal, ¿no? Y venías a ver algo, pues yo qué sé, a lo mejor una pequeña orquesta de cámara y tal, y es donde descubrí la música clásica. Vale, sí, después la música clásica estaba muy presente en muchas cosas, ¿no? Pero cuando lo descubres así en vivo, ¿no? Y entonces, claro, son cosas que viajas en el tiempo, pero así, yum, 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 yum. Y bueno, es un, ¿cómo se dice? Un torbellino de emociones, ¿no? Sí. Y bueno, y eso, y además después también ver tú decías, bueno, el músico, uno de los músicos más internacionales de jazz de España y tal, no sé qué. Bueno, sí, tengo mi trayectoria, pero yo me acuerdo cuando empezaba que decía que Ferrol era cuna de músicos, ¿no? Y de repente, claro, es que hay otro músico de jazz también que es muy internacional, que es de Ferrol, que es Manuel Gutiérrez, que está en un trío que se llama Sunra, tienen, digamos, residentes en Santiago. Entonces, y dices tú, bueno, es que estás, digamos, rodeado, ¿no? de músicos, ¿no? Y es que Ferrol es así. Bueno, pues un abrazo enorme de todos los ferrolanos y vuelve siempre. Pues muchísimas gracias. Quería preguntarte también un poco por todos, ¿no? Que me presentaras un poco quiénes son el resto del sexteto, de dónde vienen, qué traen, qué sabores se mezclan ahí. Bueno, a ver, yo te voy a contar cómo lo monté el sexteto, porque yo tenía una idea. Esto fue creado, Música Imaginaria, el proyecto, como primero poco a poco y después zoom, como digamos sprint final, ¿no? Entonces fue creado, pero no quiero comentar no que se considere como algo, viene de la pandemia, no. Después de la pandemia, pues no sé, en el 22 más o menos, 21, 22, empecé a componer, pero como todo, con la pandemia nos descolocó a todos. Entonces, todos aquellos proyectos que tenías, grupos con los que trabajabas, donde desarrollabas tus proyectos, pues ya no los tenías, digamos, como tan asentados. Aún encima, por desgracia, algunos músicos fallecieron, y dentro con los grupos con los que estaba, ¿no? Hay músicos muy cercanos. Entonces, todo te da vueltas, ¿no? Entonces coges y empiezas a componer, y entonces te das cuenta de que estás componiendo música, pero no para tal grupo, para un grupo que aún no existe, ¿no? Entonces, bueno, empiezas a pensar qué podría ser. Coincidió en el medio la muerte de, ¿cómo se llama? Ay, no me sale. El director de cine italiano, el director de cine italiano, no, banda sonora, Morricone, ¿no? Que falleció en medio, y entonces compuse un tema, uno de los temas, ¿no? Compuse un tema pues inspirado en esas melodías. Después no está dedicado a Morricone, porque está dedicado además bueno, a una perrita que tenía, que falleció, pero es un tema que tiene eso. Entonces empecé a ir componiendo cosas
y pensando qué instrumentos pueden funcionar y tal, pero todo claro, en algo que dices tú, como soñando, ¿no? Bueno, pues esto y tal, porque yo no tengo capacidad para montar un grupo. Si es dificilísimo, cada vez más difícil subirse a los escenarios, por muy buena propuesta que tengas, claro, mucho más difícil es partir de cero, es decir, construir algo y tal. Entonces empiezas a construir eso y tal, y vas pensando en músicos, ¿no? Entonces pienso en Lucía Martínez, que es la batería y percusionista, una persona, gran compañera de aventuras, y que bueno, que nos entendemos muy bien. Hemos hecho muchos proyectos conjuntos, en el proyecto Miño estuvo, bueno, toda la última etapa. Justamente el primer concierto, el concierto del proyecto Miño aquí en Ferrol fue el primer concierto que dio ella con el Miño, ¿no? Y entonces, bueno, pues nada, pues con ella, pues bien, contaba con ella. Y después había otro músico también, que es Juan Said, que es el flautista y saxos, que también contaba con él. Y además tenemos un trío, Lucía, él y yo, y, y bueno, pues no coincide así simplemente, ¿no? Entonces, bueno, contaba con Juan, porque también en los últimos años llevo también trabajando con él. Juan, por cierto, la última vez que toqué en el Jofe, hace 8 años, estaba él aquí también, con el cuarteto mío. Y bueno, ya estábamos tres, la mitad, ¿no? Pero yo estaba pensando en dos instrumentos en los que basaba el proyecto, que era el vibráfono, marimba, lo que son láminas, y por otro lado el acordeón. Instrumentos con los que había trabajado en distintas formaciones, incluido el Miño, en donde era Lucía la que tocaba el vibráfono, y después como acordeonistas también he trabajado, pero bueno, algunas veces más como sideman, ¿no? Que te llaman para tal, y otras veces estoy montando alguna cosa, no proyectos míos, pero no compartidos y tal. Pero yo, claro, yo lo que busca, es decir, yo busco alguien que toque tal instrumento, sí, pero lo que busco es al músico que toca tal instrumento. No necesito un trompetista. A ver, la lista de no, necesito un trompetista que sea así. Mira, es este, no ninguno de los otros 100, ¿no? Es decir, que entonces, claro, estaban estos dos, ¿no? Y dije, bueno, pienso, a ver, acordeonista, ¿quién puede haber de acordeonista? Entonces, hablando con Lucía, me dice, mira, hay un acordeonista yo no lo conozco personalmente, pero me hablaron muy bien de él, en Lisboa, porque ella tiene mucho contacto con Portugal, le toca a muchos músicos portugueses, que vive en Lisboa, se llama Joao Barradas y tal. Y yo, bueno, pues dice, ¿quieres que lo llame? Y tal. Y digo, espera, vamos a escuchar un poco al ver descubrirlo y tal. Entonces, nada, escucho vídeos, tal, no sé qué, y digo, bueno, pues sí, oye, la forma de hacer música yo creo que encaja, ¿no? Dentro de esto. Y además tiene eso, un abanico amplio, es improvisador 100% por un lado, pero es que es intérprete de música contemporánea, intérprete de clásica. Es decir, Bach él se lo tiene, vamos, es decir, hace poco estuvo en Londres, no me acuerdo qué era de un compositor portugués, me parece, una obra de un compositor portugués, dirigida por, no me acuerdo qué orquesta era de londinense, pero de las potentes y tal. Eso fue hace un año, que coincidió justamente con la última gira que tuvimos. Y después en el ámbito del jazz también colaborando con muchos músicos, haciendo proyectos muy distintos. Y bueno, pues eso, se lo propongo, y me dice, sí, sin problema y tal, genial y tal, no sé qué. Bueno, fenomenal, porque claro, tanto a Lucía como a Juan lo conocemos, y entonces, bueno, es como, oye, ¿qué tal? Pues claro, vamos a punto en bombardeo, ¿no? Y entonces, bueno, y seguimos entonces. Después, antes de Andrés, del vibrafonista, está trompeta, bien. Yo tocaba, bueno, con uno de los trompetistas con más años he tocado, que es un poco también esa referencia de Kenny Wheeler, es ay, David Harrington. No, mi amigo David. No, no,
Entonces, vamos, décadas llevo tocando. Yo creo que desde que empecé así más de lleno con mis historias, después de Clunia, incluso paralelo a Clunia, ya lo conocía a él y hemos hecho montones de cosas juntos, ¿no? Entonces, bueno, por distintas razones, él en los últimos años, digamos, está como, digamos, con el pistón un poquito más bajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues me obligaba a pensar en más músicos, lo cual viene muy bien pensar en distintos músicos, ¿no? Y entonces, bueno, trompetista, ¿qué trompetista? Tal. Entonces yo conocía a Julián, pero no lo conocía personalmente, lo conocía de haberlo escuchado y me parecía que era un músico excelente. Me gustaba mucho el sonido que tenía, su forma de expresarse. Era un músico que es un improvisador, eso de libertad total, y por otro lado, un intérprete muy riguroso, muy solvente. Entonces, bueno, pues venga, vamos a ver qué dice. Entonces le hago la propuesta y digo, sí, encantado, venga, adelante, tal. Bueno, pues, perfecto, venga, vamos allá. Y después está Andrés Coll, que es quien toca láminas, ¿no? Vibráfono y marimba. Entonces, Andrés lo conocí antes del proyecto este, bueno, antes comentaba, ¿no? De lo de Joaquín. Entonces él se acercó a mí con esto de que conocía a Joaquín Kuhn, que era amigo, que me había dicho que le había hecho Joaquín, que habíamos tenido un trío y tal, y que bueno, que nada, que estaba él ahí y que bueno, porque él quería relacionarse con distintos músicos. Y digo, bueno, ¿y dónde está? Está bueno, es que yo, claro, yo vivo en Ibiza, pero voy a Madrid si hace falta y además voy de vez en cuando y tal. Bueno, pues venga, entonces vino una vez a Madrid, nada, montamos un bolillo, como quien dice, ¿no? Ahí en trío con un guitarrista y nada, hicimos nada, con temas de él, temas míos y tal. Y digo, jolín, es un tipo interesante, ¿no? Y tal. Y bueno, pues venga, vamos, nada, pues ya lo tengo ahí de referencia, pero es que a los 2 meses, entonces se empieza a hacer realidad el sueño ese que yo tenía empieza a hacerse realidad porque yo hablo con el Festival de Jazz de Vitoria y entonces me dicen, bueno, mira, queremos que vengas, pero con lo que quieras, ¿no? Y entonces digo, bueno, y si montamos un proyecto nuevo que yo tengo ahorita, genial, venga. Y entonces ya inmediatamente se lo digo a Andrés, venga, pues ya tenemos ya todo el sexteto. Claro, pero después hay otra cuestión. Si tú estás trabajando con, yo qué sé, con Lucía, ¿no? Por decir, o con Juan, que nos conocemos personalmente, hemos convivido mucho, sabemos muchas cosas tanto musicalmente como personalmente. Cuando trabajas con otros músicos que no conoces, dices tú, bueno, hay una relación personal que es muy importante, para mí es fundamental a la hora de hacer música juntos. Entonces, a ver qué pasa, ¿no? Y digo, bueno, pues a ver qué pasa. No me voy a comer el coco y tal. Digo, a ver qué pasa, qué sucede. Y fue en Vitoria, nada, se organiza todo. Una residencia, te digo, de 2 días. Montamos todo, el repertorio. ¿Qué? ¿Qué año fue? En el 23. Nos vimos tocamos el día 5, pues el día 2 llegamos, el día 3 empezamos a currar. Y estuvimos 2 días ahí tal, dándole duro. Yo muy contento porque la cosa fluía. Lógicamente, cuando tú llevas del papel al grupo la música, hay pequeñas adaptaciones, ¿no? Pero adaptaciones que el mismo músico propone y el mismo músico se acopla, es decir, es flexible, ¿no? Para todo eso. Entonces hace que, bien, esto aquí no, esto no funcionaba, entonces no hacemos esto, entonces todo fenomenal. Y después llega el día del concierto. Para mí eso fue, porque dices, bueno, tengo la responsabilidad delegan en mí para que yo abra el festival, además el escenario grande, con un proyecto que nadie ha escuchado, ni yo mismo, ninguno hemos escuchado.
no sabemos lo que puede causar en la gente, que no sabes cómo llega esta música a la gente y qué hacemos, qué va a pasar. Entonces, claro, subes al escenario y claro, yo estuve pensándolo, pero es que había 5 personas más en el escenario, que en la cabeza tenían sus cosas, ¿no? Y tenían pues algo parecido, es decir, digamos esa tensión y esa emoción que, como decía hoy Julián, dice, es que a ese día estábamos bendecidos, ¿no? Porque en cierto modo es verdad, es decir, de repente empieza el concierto y ves la implicación de todos los músicos, ¿no? Es decir, volcados en la música, tratando de que aquello sonase. Entonces, claro, era un bloque de 6 músicos ahí tocando y haciendo música. Enfrentándonos además con todo tipo de cosas que pues suceden cuando improvisas, ¿no? En un espacio en que estamos improvisando músicos que algunos es la primera vez que lo hacemos entre nosotros, ¿no? Entonces, claro, por un lado tiene ese vértigo que hace, claro, que genera en muchas cosas, pero al mismo tiempo, bueno, claro, estás al borde del abismo todo el rato, ¿no? ¿No? Pero eso, la verdad que nos sirvió a nosotros para, bueno, oye, ¡buah! Venga, tira para adelante. Y bueno, y esos son todos los músicos, y yo estoy, ya te digo, encantado con ellos. Yo siempre lo digo de él, pero no quiere decir que el resto no sea tampoco, pero con Julián me pasó curioso el tema Luz de Marzo. Es un tema que está inspirado, como comentaba en cierto modo, en un poco temas de la onda así de jazz nórdico y tal. Yo tengo una sonoridad muy clara de eso, ¿no? Sí. De la trompeta y tal. Y cuando empezamos a tocarlo, y hostia. Es que lo clava, ¿no? Pero claro, es decir, es él, ¿no? Es él, pero eso, es decir, yo se lo doy a otro trompetista, a lo mejor y lo que hace es otra cosa, que posible, claro, otra cosa, no digo que ni mejor ni peor, pero lo que buscas, y digo, hostia, está ahí, digo, joder. Claro, es que es así, es algo tan, que dices, bueno, ¿y de dónde viene esto? No sé, es decir, bendita la casualidad, bendita no sé, es la coincidencia de que pero bueno, también yo creo que pues detrás de eso hay también cosas que tú no crees que no las tienes en cuenta, pero las tienes en cuenta. Es decir, ¿por qué cuentas con un músico otro? Porque hay algo en él que tú escuchas y que crees que está dentro de lo que tú estás buscando. Entonces, claro, y además, ¿y por qué buscas eso en concreto? Porque has escuchado esto, has tenido esta experiencia con esto, tal, y sabes una serie de cosas que te van curtiendo y van un poco apuntando a qué es lo que quieres. Y de alguna manera no es que, porque además yo en eso no me considero como, no, yo lo sé todo y yo sé quién quiero y tal, no, sino que es esa historia de que la experiencia te va dando ese conocimiento, ¿no? Para que después cuando te enfrentas con ciertas situaciones, pues tengas esa capacidad para poder afrontarlo y resolverlo, como en este caso, de buena manera. Genial, Waldo, pues muchísimas gracias por este ratito para conversar con nosotros y espero que los socios y los que aún no son socios de la Sociedad Filarmónica pues se animen a apoyar esta música en vivo que contagia tanto y que tanto enriquece el alma, la vida diaria y te hace crecer allá donde la escuches, allá donde estés. En ese momento es como una vela que se llena de vida. Sí, además es que yo también animo a que no seamos prejuiciosos, centrándonos en la música, a la hora de escoger, digamos, qué música vas a escuchar. Cada concierto es una experiencia única. De la música que sea. En el ámbito de la música clásica hay un repertorio amplísimo, distintas formaciones, hay música bellísima
y se vive de una manera. En el ámbito del jazz también hay muchísima. En el ámbito yo que más me muevo de la improvisación, es una música que está por hacer, como quien dice, ¿no? Lo cual tiene un gran atractivo. Entonces yo invito a que se disfrute, que vayas a descubrir qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? Y vas a salir por la puerta distinto de cómo has entrado. Y eso yo creo que es bueno. Muchas gracias, Juan. Nada, gracias a Y ti. hasta la próxima ocasión. Vuelve pronto por casa. Bueno, aquí estoy, cuando queráis. Pues ya lo habéis escuchado, queridos amigos. Esta ha sido nuestra interesantísima conversación con Baldo Martínez, a quien agradecemos inmensamente todo el cariño y toda la atención, todas las facilidades que nos puso a lo largo de toda esa semana para hacer posible esta grabación, para que pudiéramos grabarles exclusivamente para nosotros, a él y a todos sus compañeros del sexteto, y para que tuviéramos esta conversación con toda la tranquilidad necesaria en el escenario del Teatro Jofre un poquito antes del concierto que pudimos disfrutar el pasado 11 de abril de 2025. Nada más, queridos amigos, permitidme que cerremos el programa recordándoos, como siempre, que podéis visitarnos en nuestra página web, ese flamante, elegantísimo y súper útil, precioso trabajo que han hecho nuestros compañeros de la Sociedad Filarmónica y que podéis visitar en la web filarmonicaferrolana.gal, G-A-L, de Galicia.gal. Ya sabéis también que podéis conseguir vuestras entradas a través de ese portal, que en la página web podéis encontrar una cantidad inmensa y creciente de información a partir de esta misma temporada. También próximamente integraremos información sobre temporadas anteriores. Os animo también, a quienes no lo seáis ya, a que os hagáis socios. Tal vez algunos de vosotros habéis llegado a nosotros a través de este concierto de jazz. Ya sabéis que la Sociedad Filarmónica Ferrolana organiza conciertos a lo largo de todo el año en los dos escenarios de Ferrol, en el Auditorio y en el Teatro Jofre, en colaboración con las dos grandes orquestas de Galicia, es decir, la Sinfónica de Galicia desde Coruña y la Real Filarmonía de Galicia desde Santiago de Compostela. Y además de traer buena parte de su programa anual aquí a nuestros escenarios, también organizamos conciertos interesantísimos como este de Baldo Martínez, con música barroca, música de jazz, flamenco, música folclórica y cantidad de actividades interesantes, como la conferencia que nos dio sobre el canto y la ópera en la temporada del año pasado Ramón Gener, esta estrella de la radio que tenemos en España, un gran divulgador. En fin, queridos amigos, ya sabéis que ser socios de la Sociedad Filarmónica Ferrolana es una de las mejores inversiones culturales que podemos hacer los habitantes de Ferrolterra, por una cuota que es ahora mismo de 20 euros trimestrales. Las entradas de los conciertos para los socios son de apenas 5 euros, lo que supone una tremenda, atractivísima, irresistible facilidad para todos nosotros, que os voy a decir incluso para los estudiantes, para nuestros amigos y compañeros del Conservatorio de Ferrol, para toda la población. Es un regalo magnífico que podemos hacernos a nosotros mismos o a nuestra gente filarmónica cercana. Y nada más, os animo como siempre también a que nos veamos en el próximo concierto, que será el jueves 24 de abril de 2025 a las 8:30 de la tarde en el Auditorio de Ferrol. ¿Quién viene? Viene la Orquesta Sinfónica de Galicia. Y además con una obra de Nani García, que como os decía al comienzo de este programa fue compañero en el grupo Clunia de Baldo Martínez, donde Baldo era contrabajista y Nani García era pianista, pues allí la Sinfónica de Galicia en este concierto del día 24 tocará su obra Ekphrasis, pero también tenemos música americana de la que se te mete en vena y no puedes dejar de bailar, te contagia su ritmo de sudamericano y norteamericano. Estamos hablando de traer a nuestros escenarios de Ferrol a un viejo amigo conocido de nuestra ciudad, pero que resulta que es uno de los mejores trompetistas del mundo en nuestro tiempo. Como dijo un crítico musical una vez,
Pacho Flores es lo mejor que le ha ocurrido a la trompeta desde Miles Davis. Y os aseguro que lo vamos a comprobar. En este concierto del día 24, Pacho Flores a la trompeta, de la mano del director hispano-venezolano José Luis Gómez, como director invitado de la Sinfónica de Galicia, interpretarán para nosotros una obra del compositor puertorriqueño Roberto Sierra, Salseando, que promete y suena tanto como os imagináis. Y también una joyita del compositor argentino radicado en Nueva York, Daniel Freiberg, que se llama Historias de Flores y Tango. Para muestra, un botón, pero vaya botón. Aquí os dejo. Escuchad un momento a Pacho Flores con esta obra de Freiberg, Historias de Flores y Tango. Qué pasada, ¿verdad? Bueno, pues en el concierto del próximo día 24 cerraremos con la suite de las danzas sinfónicas de West Side Story, este mítico musical de Leonard Bernstein. Así que ya lo sabéis, queridos amigos, música americana del sur, del centro y del norte del continente, junto con una joyita de música contemporánea gallega de la mano de Nani García. ¿Qué más se puede pedir por 5 euros para los socios? Es que somos unos auténticos privilegiados los ferrolanos por tener una música de tanta calidad, de tanta belleza y unos musicazos tan tremendos que vienen a nuestros escenarios tan a menudo. Nada más, os envío un abrazo en nombre de toda la Sociedad Filarmónica y nos vemos en el próximo concierto del 24 de abril en el Auditorio de Ferrol a las 8:30 con Pacho Flores, no os lo perdáis. Un abrazo muy fuerte, queridos amantes de la música de toda Ferrolterra, y como siempre os deseo, como decía Beethoven al final de muchas de sus cartas, todo lo bueno y hermoso para todos vosotros. Que la belleza os acompañe.